Hola, buenos días. Todos. Hola, Alegris. ¿Cómo estás? Hola, Manuel. Bien. Lo que acabamos de escuchar se llama, traducido al español, algo así como Compañeros de a bordo. Es ¿A una bordo? canción, Compañeros de a bordo. Es una canción de Brassens que habla de que todos estamos en un mismo barco y que cuando estamos en un mismo barco, lo importante son los amigos. Y esta canción también se ha traducido como Los amigos primero. Y curiosamente se habla de que ese barco que está a punto de irse a pique se llama Sálvese quien pueda. Me, me pareció, me pareció que era una buena manera de comenzar esta clase y de invitar a una reflexión sobre lo que nos falta de navegación entre 2020 y 2030 en materia de acción climática. Esta es la clase número 29 que se dicta en la Universidad del Rosario alrededor de esta temática. Es la clase número 3 que se dicta en medio de la pandemia. Por lo tanto, hemos tenido que reflexionar sobre lo que significa estar confinados en nuestras casas, sobre lo que significa ser testigos de esta doble condición de ser no solamente los individuos del antropoceno, sino también los individuos de la SARS-CoV. Y es por todo esto que hemos considerado oportuno iniciar un diálogo entre las ciencias, en este caso, entre las ingenierías y la jurisprudencia, entre las ciencias aplicadas y las ciencias sociales, un diálogo orientado a mirar el futuro, un diálogo orientado a contestarnos las preguntas esenciales que nos presenta este desafío de tener que incidir desde la educación en la formación de los profesionales que deberán actuar en ese futuro para acelerar las transiciones hacia una sociedad sin carbono y para adaptarnos a las consecuencias inevitables de la crisis climática que ya está en marcha. En esta clase hemos examinado desde el mes de enero, hemos examinado los temas del mundo en que vivimos. Hemos conocido cuáles son los condicionamientos de la crisis, en qué consiste la crisis climática, qué relación tiene esta crisis con la pandemia y qué desafíos presenta para el futuro. En este momento estamos ya no en el punto de diagnóstico, sino en la etapa de acciones. Y es por eso que hemos querido invitar a Ismael Peña, a Alegría Fonseca, a Doris Ducova, a Juan Pablo González y a Lina Muñoz para que conversen con Anselmo Quintero y con ustedes alrededor de la crisis climática. Yo voy a invitar a que Anselmo Quintero haga una breve introducción sobre cómo se ve el futuro en materia de las nuevas profesiones de la acción climática y después invitaría a los demás a que hagamos una conversación abierta, una conversación con los estudiantes,
a donde los estudiantes pueden interrumpir en cualquier momento y hacer una pregunta, a donde los estudiantes pueden hacer una intervención y pueden hacer un aporte a este diálogo que pretendemos empezar hoy, pero que sabemos que no será el único. De hecho, estamos planteando este mismo diálogo, quizá con alguna variante más orientada hacia las ingenierías, en la Universidad Nacional de Colombia el día 30 de marzo. No sé. El día, por favor, los micrófonos. El día 30 de marzo, para que continuemos hablando y habrá la necesidad de seguir hablando entre las diferentes disciplinas sobre esta problemática que nos atañe. Dicho esto, quisiera dejar a Amelie que presente brevemente a Anselmo y que empecemos. Manuel, tú querías presentar a Anselmo. Yo quería presentar a Anselmo. Bueno, Anselmo, te presento con mucha alegría, con mucha satisfacción por habernos acompañado el día de hoy. Anselmo es un viejo amigo de Guaduas, Cundinamarca. Él está en este momento en Guaduas y no es un dato menor que podamos asomarnos a esa naturaleza prodigiosa a partir de su cámara de Zoom. Anselmo es ingeniero industrial de la Universidad Distrital, es docente de la Universidad Distrital, ha trabajado en temas de tecnología, de innovación, de transformación de la ingeniería hacia una ingeniería que aporte más a la producción limpia, a la crisis climática, etcétera. También acompaña los esfuerzos de KLN en la construcción de soluciones climáticas para una sociedad libre de carbono. Anselmo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Manuel, a Amelie, a Sonia y a Nicolás por hacer posible este espacio. Y reciban un especial y cordial saludo para todos. Yo voy a hacer una breve descripción y una breve presentación sobre lo que compete a las profesiones de la acción climática, pero no solo ellas, sino también hay un contexto de profesiones que están involucradas de manera directa en toda esta problemática, digámoslo así. Yo voy a presentar unas 4 diapositivas en función a lo que vamos a conversar. Entonces, vamos a hablar algo sobre el tema de las profesiones para la acción climática. Las profesiones en general seguirán siendo sustentadas en la evolución permanente de la sociedad y también de las expectativas con visiones de futuro. Aquí tenemos el término de la prospectiva, que sin duda es fundamental en estos escenarios, donde las necesidades de la sociedad serán el eje de partida. Siempre estamos en función de trabajar para la sociedad. La técnica, la tecnología y la innovación se convierten en protagonistas fundamentales que inciden de manera directa e indirecta en la crisis climática. Sin embargo, los esfuerzos que se vienen realizando en la generación de la conciencia de que hay que proteger todos los recursos, la naturaleza y su entorno, la investigación, la ciencia, la tecnología, el arte y la innovación hoy serán determinantes en la generación o el desarrollo de nuevas profesiones que, asociadas a su comportamiento de la sociedad, pues contribuirán de manera directa en la protección de nuestros recursos. De acuerdo a expertos que vienen analizando también el comportamiento de la sociedad en prospectiva, manifiestan que las profesiones del futuro que se involucren de manera directa en la sostenibilidad tendrán garantizado un empleo. Esto puede ser especulativo, pero también
puede ser la razón de ser de poder entrar en el mundo, de racionalizar todos los recursos que tenemos. En el contexto del desarrollo de la humanidad y la sociedad en todos sus ámbitos, ha generado puntos de partida para mejorar y evolucionar, donde la ciencia siempre ha jugado un papel fundamental. Y en la construcción de satisfacer y facilitar el quehacer del ser humano. Y es donde aquí nacen una serie de procesos asociados obviamente con el conocimiento y las habilidades. Y esto es lo que ha permitido de una u otra manera generar nuevas profesiones, pero también profesiones que van directamente en el problema que hoy nos compete. Partiendo de las primeras profesiones, que fueron el arte, los médicos, los sacerdotes, los juristas y también la ingeniería civil, la astronomía y la mecánica. Y así sucesivamente a través del tiempo se recopilaron un sinnúmero de habilidades que de una u otra manera están establecidas en esa línea de tiempo, por decirlo de alguna manera. También esa técnica fue asociada al uso de muchos materiales que generaron nuevos elementos y fueron migrados a la ingeniería y a las nuevas actividades del ser humano. O sea, en un sinnúmero de profesiones están involucradas, digamos, todas esas acciones y todos esos desarrollos. Y llegamos a un punto crucial, que es la revolución industrial. En esa revolución industrial aparece la masificación de la producción, el mejoramiento de todos los procesos que hoy, de una u otra manera, en el desarrollo tecnológico ha impactado fuertemente el cambio climático y por ende a la naturaleza. Por el uso indiscriminado, obviamente, de los recursos. Todas esas estructuras de conocimiento se han venido hablando en muchos escenarios y con la evolución de la tecnología aplicada a todos los ámbitos ha generado diversidad de problemas, entre ellos en este momento que nos convoca, la crisis climática. Ese es uno de los temas, obviamente, que deben de estar asociados de manera directa a la generación de nuevas profesiones, nuevas ingenierías, nuevas áreas del conocimiento que muy seguramente irán a contribuir de manera directa en este tema. Digamos que los productos de desarrollo que se han dado en la evolución de las profesiones, en la producción en masa, es lo que también nos ha llevado al consumo masivo de absolutamente todos los productos que están contaminando los recursos naturales y por ende, pues obviamente impactando negativamente. Yo no voy a hacer una descripción de toda esa línea de tiempo, sino nos vamos a ver abocados es en el último escenario de los conflictos mundiales, donde aparecen los grandes desarrollos del mundo. Y en estos grandes desarrollos del mundo y los conflictos del mundo y los grandes desarrollos tecnológicos, es donde se hizo un uso indiscriminado de absolutamente todos los recursos con las consecuencias que hoy ya conocemos. No solo aparece la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no solo aparece, también aparece la Guerra del Golfo Pérsico, la Guerra Fría, y de ahí en adelante, obviamente, migradas tecnologías que fueron utilizadas por el hombre para los grandes desarrollos que hoy conocemos
y que están impactando de manera drástica. Entonces, la tecnología como componente de desarrollo en las actividades de ser humano, ya sabemos lo que ha hecho. El arte, digamos, también lo tenemos aquí como un protagonista de cada una de las etapas de la evolución del hombre, donde muestra pictóricamente y en diferentes formas cómo era el comportamiento de los eventos naturales que se presentaron en diferentes épocas y regiones del mundo. El hombre, a través de su historia, en su evolución ha dejado plasmada en el arte, la pintura y cada una de sus manifestaciones artísticas, todos los desastres naturales y otros provocados directamente por el hombre en las cavernas, en las rocas, en los lienzos, en los pictogramas y en diversas obras en la línea del tiempo describieron el acontecer de su existencia y desde allí expresaron las consecuencias del cambio climático. Quizás no por una huella de carbón, sino por las realidades de la época. La imagen o la pintura en la carátula del libro, la armonía que perdimos puede ser el reflejo de una de ellas. Entonces, en ese escenario vienen apareciendo una serie de profesiones que ustedes ven plasmadas en esa diapositiva, que van a ser importantes y fundamentales en disminuir de una u otra forma el impacto del calentamiento global. Entonces, vemos la importancia de los ingenieros ambientales, de los ingenieros en proyectos de energías renovables, en administradores del clima, en la reversión del cambio climático, los farmagranjeros, conservacionistas del suelo y del agua y otras profesiones que están asociados a estas áreas del conocimiento. La ciencia, la tecnología y la investigación serán protagonistas de cada una de las acciones de estas especialidades, estas ingenierías y estos conocimientos. Y vamos avanzando en que el uso también de profesiones actuales que se vienen reformando, digámoslo de alguna manera, pues seguirán siendo protagonistas en la vida de la sociedad y también en procura de mejorar, obviamente, el impacto. Aparecen los artistas digitales, la ingeniería mecánica, que es una de las más antiguas, los ingenieros hospitalarios, los gestores de experiencias positivas, la ingeniería robótica y de la bioseguridad. La nanotecnología jugará un papel fundamental en este tema, la bioingeniería y obviamente los ingenieros que manejarán el clima. También los especialistas en demografía. Obviamente es un tema de alta complejidad en razón del crecimiento de la sociedad en el mundo. Ya no vamos a caber, entonces muy seguramente aparecerán expertos que manejarán con claridad este tema y cómo le puede aportar no solo a la ciencia, sino a mitigar todos los impactos que tenemos. Médicos en genética, identificadores de enfermedades a futuro, esto ya se está dando. Gestores de innovación, porque la innovación obviamente a través de la creatividad va a ser el motor de desarrollo de la sociedad, no solo de las organizaciones, sino de la sociedad en general. Los psicólogos jugarán un papel fundamental. La microelectrónica seguirá siendo un caballito de batalla en todos estos escenarios y obviamente buscarán en su esencia proteger, producir menos impactos, ser más limpios, desarrollar tecnologías mucho más limpias, etcétera, etcétera. Aquí tenemos en alguna medida en esta diapositiva como para ir resumiendo el tema, que todas las áreas de conocimiento se irán a ver representadas
en una profesión determinada. Y esa profesión determinada tiene que de una u otra manera dirigirse a disminuir la huella de carbono. Y por ende, pues ya temas que se han hablado en estas cátedras, en clases anteriores, pues nos tenemos que ir abocados a desarrollar procesos mucho más limpios, una agricultura mucho más sostenible, unos emprendimientos sostenibles. Ya se habló de la transición energética, donde la energía eólica, solar y otra serie de energías que hay en el escenario natural, pues jugarán un papel fundamental e importante. El tema del uso de la energía, la eficiencia energética. También se habla de la economía circular y de la ingeniería circular, como también el uso de los medios de transporte masivo, reforestar y obviamente desarrollar en la sociedad consumidores responsables y locales, donde debemos reducir, reutilizar y reciclar. Digamos que esos términos son los que están asociados al tema de la ingeniería circular y la economía circular. Digamos que de esa manera puedo resumir algo de lo que se tiene que ver con las profesiones para la acción climática y las profesiones del futuro. Muchas gracias. Gracias, Anselmo.